Había subido apenas unos cuantos escalones cuando escuché la voz de mi mamá. No fue ningún ruido, ni una especie de eco lejano causado por el viento. Era exactamente la voz de mi mamá. Bienvenidos a la última voz. Me llamo Francisco y desde hace varios años he trabajado manejando autobuses en el turno de la tarde. Casi siempre me toca hacer el último recorrido del día y terminar alrededor de las 10:40 de la noche. A esa hora ya casi no hay gente en la calle y normalmente lo único que quieres es llegar a la base, entregar la unidad de transporte e irte a tu casa. Lo que les voy a contar me pasó precisamente en uno de esos últimos recorridos. La verdad, si no lo hubiera vivido yo mismo en carne propia, probablemente tampoco lo creería. Esa noche había muy pocos pasajeros a bordo. En una de las últimas paradas de la ruta se subió una mujer. Se veía bastante descuidada. Llevaba una mochila vieja consigo y sin decir una sola palabra, caminó directamente hacia el fondo del pasillo para sentarse en el último asiento del autobús. Por su aspecto, pensé que era una persona en situación de calle, algo que pasaba muy seguido en este oficio, así que no le di mayor importancia. Durante el camino, la observaba de vez en cuando a través del espejo retrovisor. Seguía sentada exactamente en el mismo lugar, con la mirada perdida hacia la ventana. En ningún momento pidió la parada ni hizo el más mínimo intento por levantarse de su asiento. Poco a poco, los demás pasajeros fueron bajando en sus respectivos destinos, hasta que, según mis cuentas, solo quedó ella a bordo. Incluso recuerdo haber pensado que, en cuanto llegara a la base, iba a tener que ir a despertarla para decirle que ya habíamos terminado el recorrido. Desde la última parada ya no había ningún otro punto de descenso antes de entrar directo al patio de la empresa, así que ya no tenía sentido estar pendiente de si alguien más quería bajar. Llegué a la base, estacioné el autobús en su lugar, apagué el motor y agarré mis objetos personales. Caminé hacia la parte trasera para revisar que no hubiera quedado nadie dormido o que no hubiera quedado alguna pertenencia antes de entregar la unidad. Cuando llegué al último asiento, me quedé parado unos segundos completamente paralizado. El lugar estaba vacío. Lo primero que cruzó por mi mente fue que la mujer se había bajado en alguna de las paradas anteriores, pero enseguida recordé con absoluta certeza que, después de que bajó el penúltimo pasajero, yo ya no había vuelto a abrir las puertas del autobús para nada. Me regresé de inmediato revisando fila por fila, agachándome por si se hubiera cambiado de lugar o estuviera acostada en los asientos. Pero no había nadie. La mujer simplemente se había desvanecido. La verdad es que la situación me sacó mucho de onda, pero preferí bajarme del vehículo. Cuando entré a la oficina de la base a entregar las llaves, uno de mis compañeros me preguntó extrañado qué me pasaba, porque según sus palabras, traía cara de haber visto un fantasma. Le conté a detalle lo que acababa de ocurrir a bordo de la unidad, y antes de que terminara de hablar, otro chofer de los que ya llevan muchos años trabajando en la empresa solo sonrió de lado y me dijo de manera muy tranquila: «Ya te tocó que se subiera la muertita». Todos los demás compañeros se quedaron muy serios, como si ya hubieran escuchado ese relato decenas de veces. Yo al principio pensé que me estaban jugando una broma para asustarme, por ser de los nuevos en esa ruta, pero ese mismo compañero veterano me explicó la verdad. Hace ya varios años, en esa misma unidad que yo manejaba, una mujer en situación de calle se subió durante el último recorrido de la noche. Nadie le prestó atención en su momento porque iba sentada hasta el fondo, oculta en la penumbra. Fue hasta mucho después, cuando el autobús ya estaba por cerrar y un pasajero intentó despertarla para que bajara,
que se dieron cuenta de que ya no respiraba. Según les informaron los paramédicos que llegaron al lugar, la mujer había fallecido durante el trayecto debido a complicaciones graves de la salud relacionadas con su precaria situación de vida. Pero después de ese lamentable incidente, comenzaron los comentarios y los reportes entre los mismos choferes. Platicaban que, de vez en cuando, alguien alcanzaba a ver una mujer con esa misma descripción sentada hasta el fondo en el último recorrido del día. Una figura que nunca hablaba, que jamás pedía bajar en ninguna esquina y que siempre desaparecía misteriosamente antes de que la unidad cruzara las puertas de la base. Yo no supe qué responder, porque cada detalle de la historia coincidía exactamente con la pasajera que acababa de tener a bordo. Y hasta la fecha, sigo trabajando como conductor de autobuses y afortunadamente nunca volvió a pasar algo parecido. Hace unos meses me cambiaron de ruta y ahora manejo otra unidad completamente diferente. La verdad, no sé si fue una simple coincidencia, pero yo preferí no preguntar nada. Lo único que sé con certeza es que, desde aquella misteriosa noche, cada vez que termino mi último recorrido y voy a revisar los asientos del fondo, siempre miro 2 veces el espejo retrovisor antes de apagar por completo las luces del autobús. Nunca le había prestado atención a la hora exacta en la que solía despertarme por las noches, hasta que mi celular empezó a vibrar todos los días, sin falta, exactamente a las 3:17 de la madrugada. La primera vez que ocurrió, pensé que se trataba de una emergencia familiar. Contesté el teléfono todavía medio dormido, con el corazón acelerado, y sin fijarme en el número que brillaba en la pantalla, respondí. Pero del otro lado de la línea nadie contestó. Solo se alcanzaba a escuchar una respiración lenta, con un ritmo idéntico al de alguien que ha estado caminando rápido, y de pronto se detiene para escuchar. Volví a preguntar quién era, pero como el silencio continuaba, me dio coraje, colgué, y fue entonces cuando me fijé que el número aparecía como privado. Asumí que era una broma de mal gusto, que alguien simplemente se había equivocado al marcar, y me volví a dormir. El verdadero problema comenzó a la noche siguiente, cuando volvió a pasar exactamente lo mismo. El reloj marcaba las 3:17 en punto. Esta vez contesté de inmediato, completamente molesto y dispuesto a reclamar con fuerza, pero la respuesta fue idéntica. Esa respiración, la misma respiración pegada al micrófono durante unos 20 segundos antes de que me colgaran de forma abrupta. Al día siguiente, decidido a frenar la situación, bloqueé las llamadas de números ocultos desde los ajustes del sistema. Sin embargo, a la tercera noche la llamada volvió a entrar, esta vez desde un número normal, pero con una clave helada totalmente desconocida que ni siquiera sabía de dónde era. A partir de ahí, todo fue peor. Mi cuerpo se acostumbró tanto al horror de la rutina que ya me despertaba de forma automática a las 3:15 de la mañana, sudando en medio de la oscuridad y con la mirada fija en la mesita de noche, esperando con angustia el momento exacto en que la pantalla volviera a iluminarse. Pero lo que realmente me quitó el sueño por completo ocurrió una noche en la que, desesperado por el cansancio acumulado, tomé la decisión de apagar mi celular para poder descansar. Me quedé completamente inmóvil en la cama tratando de forzarme a conciliar el sueño en medio del silencio absoluto del departamento. Pero en ese preciso momento sentí un horrible escalofrío, porque empecé a escuchar la misma respiración,
solo que esta vez el sonido ya no salía de la bocina de mi teléfono, sino que se escuchaba con una claridad espantosa en el pasillo, justo afuera de la puerta de mi recámara. Me quedé completamente paralizado sobre el colchón, presionando las cobijas contra mi boca para ni siquiera hacer el ruido al respirar, convencido de que un intruso se había metido a robar al departamento. Pero en cuanto el ruido paró, me armé de valor, encendí todas las luces de la casa mientras temblaba incontrolablemente, pero no encontré a nadie. Las ventanas estaban perfectamente cerradas y las cerraduras de la entrada principal seguían intactas. Al día siguiente, decidido a saber si me estaba volviendo loco por la grave falta de sueño o si de verdad mi vida corría peligro, fui a comprar una cámara de seguridad barata que se conecta al Wi-Fi. La coloqué en una esquina de la sala, en un ángulo alto que apuntaba directamente hacia la puerta principal del departamento. Curiosamente, esa madrugada el teléfono no sonó para nada. Me quedé despierto, con los ojos abiertos de par en par hasta las 4 de la mañana, y no noté ningún ruido extraño. Pero en cuanto amaneció y entró la luz del día, tomé el celular y me metí de inmediato a la aplicación para revisar la grabación de la noche. El video se veía normal, capturado en ese tono blanco y negro característico del modo nocturno. Fui adelantando poco a poco la línea del tiempo hasta posicionarme a las 3:16 de la mañana. No vi aparecer ningún fantasma, ni la pantalla se puso en negro con estática, pero lo que presencié en ese video fue 1000 veces peor que cualquier criatura que hubiera podido imaginar. A las 3:17 de la mañana, la pantalla de mi celular, que yo había dejado sobre la barra de la cocina, se iluminó por completo en el fondo del video, reflejando que estaba entrando una llamada. En ese mismo segundo, en la puerta principal, se ve claramente como la manija empezó a bajar despacio, por completo, y se queda ahí, sostenida desde fuera durante 1 minuto. Era una imagen espantosa. Se notaba perfectamente como alguien ejercía presión empujando el peso de su cuerpo contra la madera desde el pasillo exterior para comprobar si el seguro de la puerta cedía. Y después de 1 minuto, la manija subió lentamente a su posición original y el micrófono de la cámara solo alcanzó a escuchar un susurro ahogado. Era la voz de un hombre que decía algo en un tono de voz sumamente bajo, pero me fue imposible entender con claridad lo que decía. Esa misma mañana le hablé a mi hermano por teléfono para pedirle que viniera de inmediato. Me ayudó a sacar lo indispensable en un par de maletas y me fui a quedar a la casa de mis papás. Posteriormente, acudí a la fiscalía para levantar una denuncia formal por acoso y allanamiento de morada. Sin embargo, las autoridades me explicaron que como en el video solo se veía la manija y no se alcanzaba a ver ninguna persona, no podían hacer mucho al respecto. Así que solo cambié mi número de teléfono y dejé ese departamento de inmediato. Llevo meses intentando recuperar la tranquilidad y la normalidad en mi vida, pero todavía no puedo dormir en paz. Cada vez que el reloj marca las 3:17 de la madrugada, siento un frío terrible en el cuerpo, ante la constante sospecha de que, en cualquier momento, algo o alguien va a volver a intentar entrar mientras duermo. Gracias por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides seguirnos para no perderte ningún capítulo nuevo. También nos ayuda muchísimo que nos dejes tu like o una calificación. Y ahora, continuamos con la última voz.
Tenía como 15 años cuando pasó esto. Hasta la fecha no sé qué fue exactamente lo que entró a mi casa esa noche. Era sábado. Mis papás iban a salir desde la mañana porque tenían que ir a visitar a unos familiares que vivían bastante lejos. Antes de irse, me dijeron que regresarían hasta la tarde, ya casi de noche, y que en cuanto tomaran la carretera de regreso, me mandarían un mensaje para avisarme. Como yo era hijo único, en cuanto vi que se llevaron el coche sentí que la casa era completamente mía. Mi mamá me había dejado una pizza en el refrigerador para que nada más la calentara cuando me diera hambre. Aprovechando la soledad, puse música a todo volumen, algo que normalmente no podía hacer porque a mi papá le molestaba mucho el ruido, y me pasé prácticamente todo el día entre los videojuegos, el celular y caminando por las habitaciones sin preocuparme por nada. Fue uno de esos días libres que se sienten muy tranquilos. Comí, vi una película, me volví a acostar un rato y luego salí al patio. Todo transcurría con mucha tranquilidad, pero alrededor de las 6 de la tarde, el clima cambió de golpe. Empezó a llover con una fuerza impresionante, tanto que apenas podía escuchar la música por el ruido del agua golpeando contra el techo. Desde la ventana de la sala veía cómo el agua corría por toda la calle, formando pequeñas corrientes. Los árboles se sacudían violentamente con el viento y cada cierto tiempo caía un relámpago que iluminaba el cielo por un segundo. La lluvia continuó con la misma intensidad por más o menos una hora. Ya estaba oscureciendo por completo cuando, de repente, se fue la luz. Toda la casa se quedó sumergida en una oscuridad. Al principio no me preocupé, ya que en mi colonia era relativamente común que ocurrieran apagones cuando había tormentas muy fuertes, así que solo busqué unas velas que mi mamá guardaba en un cajón de la cocina. Encontré una lámpara de emergencia y otra de pilas que casi no alumbraba, pero al menos me servía para moverme sin tropezar. Con todo eso en la mano, subí a mi cuarto. Como todavía tenía suficiente batería en el celular, me acosté en la cama a ver videos mientras esperaba a que regresara la electricidad. Unos minutos después, el teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de mi mamá que solo decía: "Ya vamos para la casa". Ni siquiera le respondí. Pensé que ya venían en camino, y de hecho, me dio gusto porque ya estaba demasiado oscuro afuera y la lluvia seguía cayendo sin parar. No habían pasado ni 30 minutos de ese mensaje. Yo seguía acostado en medio del silencio de mi habitación, cuando escuché claramente que alguien abrió la puerta principal. Ese ruido lo conocía a la perfección. Lo escuchaba todos los días. Primero el sonido metálico de la llave girando en la cerradura, luego el pequeño golpe de la estructura al abrirse, y por último, el rechinido sordo que la madera siempre hacía al cerrarse. Pensé de inmediato que mis papás habían llegado. Lo único que me pareció un tanto extraño fue el tiempo. Según mis cálculos, era imposible que hubieran regresado tan rápido de la carretera. Me levanté de la cama deprisa para asomarme por la ventana de mi cuarto, la cual daba directamente hacia el patio delantero, esperando ver los faros del coche. Pero afuera no había nada, solo la lluvia cayendo con fuerza. El portón principal seguía cerrado con candado y la calle se veía completamente vacía. Fue ahí cuando empecé a sentir una sensación extraña en el estómago. Bajé las escaleras muy despacio, pensando que tal vez el ruido de la tormenta me había hecho escuchar mal. Llegué hasta la entrada y revisé. La puerta principal seguía perfectamente cerrada y con el seguro puesto, exactamente igual a como yo lo había dejado. Tuve que revisar 2 veces porque estaba completamente convencido de haber escuchado los 3 sonidos exactos de alguien entrando. Como no encontré nada fuera de lugar, intenté convencerme de que probablemente lo había imaginado. Me di la vuelta para subir otra vez a mi recámara. Nuestra casa tenía 2 pisos y la escalera quedaba justo al frente de la cocina.
Había subido apenas unos cuantos escalones cuando escuché la voz de mi mamá. No fue ningún ruido, ni una especie de eco lejano causado por el viento. Era exactamente la voz de mi mamá. Dijo mi nombre, solo mi nombre, con el mismo tono que solía usar cuando quería que bajara a ayudarle con las bolsas del mandado o a limpiar algo. Sin embargo, hubo un detalle que me congeló por completo en el escalón. La voz no tenía ninguna emoción. No sonaba preocupada, ni enojada, y mucho menos feliz. Era más una voz completamente plana, como si alguien estuviera intentando imitar a la perfección la forma exacta en la que ella hablaba. Me quedé completamente inmóvil. Por un segundo pensé que quizás se habían llegado por alguna otra entrada y yo no los había visto. Volteé hacia la cocina, pero todo estaba a oscuras. Entonces escuché otra vez mi nombre, pronunciado de la misma manera idéntica y artificial, proviniendo directamente desde el fondo de la cocina. Respiré hondo, encendí la pequeña lámpara de pilas y caminé con mucha cautela hacia allá. La cocina estaba iluminada únicamente por la vela que yo había dejado encendida sobre la barra. Las sombras se proyectaban largas y se movían de un lado a otro con cada corriente de aire que se colaba por una ventana mal cerrada. Recuerdo perfectamente que miré alrededor buscando una silueta o una explicación, pero justo cuando estaba a punto de dar la vuelta para salir de ahí, noté un movimiento rápido. Algo se escondió a toda prisa detrás de la puerta de la alacena. No alcancé a ver una figura humana completa. Solo vi una silueta oscura ocultándose de golpe. En mi casa, la alacena estaba junto a la pared, de esas que son como un cuarto pequeño oscuro donde se guarda la despensa. La puerta estaba entreabierta. Yo me quedé estático, sin poder quitarle la mirada de encima, esperando a que saliera alguien. En ese instante mi mente intentó buscar cualquier explicación humana. Pensé que un ladrón se había metido a robar, o que algún vecino se había metido para cubrirse de la lluvia. Pero la voz, esa voz me seguía dando vueltas en la cabeza porque era idéntica a la de mi madre. Empecé a acercarme centímetro a centímetro. No quería hacerlo. El miedo me decía que corriera, pero tampoco podía quedarme a oscuras sin saber que estaba escondido ahí. Di un paso y luego otro. Ya estaba prácticamente enfrente de la puerta de la alacena, estirando la mano para abrirla, cuando mi celular vibró y sonó con tanta fuerza en mi bolsillo que casi lo aviento del susto. Con las manos temblándome incontrolablemente, saqué el teléfono y vi que era un nuevo mensaje. Lo abrí. Mi mamá había escrito: ¿por qué está todo oscuro en la casa? Ya estamos aquí afuera estacionados. ¿Nos abres? Sentí un alivio tan inmenso que el aire me regresó al pecho de golpe. Di media vuelta y corrí directo hacia la entrada principal, sin volver a mirar la cocina ni un segundo. Quité los seguros y abrí la puerta de par en par. Ahí estaban mis papás bajo el paraguas, completamente empapados por la lluvia. Mi mamá me preguntó de inmediato por qué me había tardado tanto en abrirles, y yo solo alcancé a decir que estaba arriba en mi cuarto, y que no los había escuchado llegar por el ruido de la tormenta. Pasamos los tres a la sala, y en ese preciso instante, la electricidad regresó. Toda la casa se iluminó de golpe, pero fue entonces cuando nos quedamos completamente mudos al ver un detalle que nos dejó confundidos a todos. La luz del fondo de la cocina estaba encendida. Mi papá caminó hacia allá y comentó extrañado: ¿que no se había ido la luz en toda la colonia? ¿Por qué dejaste ese foco prendido? Pero yo sabía perfectamente la verdad. Cuando se fue la electricidad, yo no había dejado ninguna luz encendida en esa zona, e incluso, mientras caminaba a oscuras con la vela,
Jamás toqué los interruptores de las paredes. Todos los focos de la cocina debían haber estado apagados. Sin embargo, esa luz en la cocina estaba encendida, como si alguien la hubiera encendido en medio de la oscuridad mientras yo estaba en la escalera. Mi papá simplemente presionó el botón y la apagó. Nadie volvió a tocar el tema esa noche. Yo nunca les conté lo que viví esa vez. Sabía que me dirían que todo había sido producto de mi imaginación por haberme quedado solo, o que los relámpagos de la tormenta me habían puesto demasiado nervioso. Han pasado muchos años desde ese día, pero todavía recuerdo a la perfección esa voz artificial diciendo mi nombre. Lo que más me inquieta, hasta el día de hoy, no es el hecho de haber escuchado esa voz exacta de mi madre. Lo que realmente me da escalofríos es pensar en lo que hubiera encontrado dentro de la alacena, si mi celular no hubiera sonado justo en el momento en que iba a abrir la puerta. Esto fue La Última Voz. Muchísimas gracias por escucharnos. Si alguna vez has vivido algo que no tiene explicación y quieres contarnos tu anécdota, puedes hacérnosla llegar a través de los links que están en la descripción. Queremos escucharte. Recuerda que nos encuentras en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Tenemos un nuevo episodio todos los viernes, así que te espero en nuestra próxima historia, si te atreves.